ponerte el micro, ¿vale? Ahí sí. Ok. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Te lo leo en Nueva Traducción Viviente, donde dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, o sea, personas que están mirando, que están observando, que están siendo testigos, quitémonos todo peso que nos impide correr. Especialmente, ¿qué pesos nos impiden correr? Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Leo hasta ahí, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos habla estos versículos? Pues una, de que nosotros necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Estamos hablando, ¿no? Estaba mencionando del campamento, ser como Jesús. Yo necesito fijar mi mirada en Jesús. Lo hemos dicho muchas veces, tú quieres conocer de Jesús, los evangelios, léete los evangelios, ¿no? En los hogares, en las reuniones de hogares, ¿qué estamos haciendo? Leer los evangelios, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí encontramos a Jesús. Ahí aprendemos de cómo piensa Jesús, cómo actúa Jesús. Entonces, fija tu mirada en Jesús. No, pero es que este ha hecho... Sí, pero tú no mires a ese, tú mira a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esa situación, vale? Entonces, miramos a Jesús para seguirle e imitarle. Y otra cosa que necesitamos, en base a estos versículos, es deshacernos del pecado en nuestras vidas para no tropezar. Y tú dirás, que eso es muy difícil, David, como esta niña que decía Diana, dice, es que todo es pecado. O sea, todo no, casi todo. No, es broma. No, sino que claro, hacía unas preguntas de cosas, a ver, ¿la envidia es pecado? Sí. ¿Y guardar rencor es pecado? Sí. ¿Y la pereza es pecado? Sí. Entonces, pero ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? Vale, pues que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Pero aquellas cosas que tú vas identificando, que cuando abres la palabra de Dios, Dios te habla, o escuchas un mensaje, ¿no? Un sermón y escuchas acerca de qué cosas son aquellas que nos contaminan, que a Dios no le agrada, despójate, líbrate de esas cosas que tú sabes que te están haciendo tropezar. Y ahora, ¿qué puedo hacer en mi vida para seguir conociendo a Jesús y no tropezar? ¿Qué cosas puedo hacer? Dice, bueno, no tropezar nunca. Bueno, algún tropiezo habrá, porque es inevitable que vengan los tropiezos, ya lo dijo Jesús, es inevitable, ¿vale? Pero yo sí puedo tomar ciertas precauciones y tener ciertas disciplinas, breve, para no estar cayéndome todo el tiempo, ¿no? Para no estar tropezando todo el tiempo. Mira, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver algo práctico, algunas pautas prácticas hoy. Dice ahí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8, y estoy leyendo como la última parte del pasaje, porque estas palabras son, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no solo un poquito, sino abundantemente, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? ¿Qué cosas son esas? Ahora vamos a leerlas, están antes, ¿vale? Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesús. ¿Qué queremos hacer? Queremos conocer a Jesús, ¿vale? Pues si practicamos estas cosas, nosotros vamos a conocer a Jesús. Pero saltamos al versículo 10, ahí mismo, en 2 de Pedro 1, saltamos al versículo 10, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Se está refiriendo a nuestra fe, a nuestra vida cristiana. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Wow! O sea, yo quiero saber qué cosas son.
¿Por qué? Porque me va a ayudar a conocer al Señor y me va a ayudar a no caer, a no digo de tropezar, sí, hay tropiezos, pero a no caer. ¡Wow! Yo quiero saber qué cosas son estas que me pueden ayudar a conocer a Jesús y no caer. Entonces ahora sí, ahí en segunda de Pedro, pero en el capítulo 1, pero los versículos del 5 al 7, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, poniendo interés, poniendo prontitud, ¿no? Poniendo disposición. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, y ahora empieza aquí a dar un listado. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, si te das cuenta, estás diciendo, tienes esto, añade esto, y añade esto, y añade esto, y añade esto. Pero ahora, bueno, pues eso es un listado de cosas, pero en la práctica, ¿qué significa? Si te das cuenta, comienza diciendo, añadid a vuestra fe. O sea, el fundamento, la base es la fe. Si yo quiero ser como Jesús, si yo quiero conocerle, si yo quiero pues caminar de tal manera, ¿no?, que no tropiece, lo primero que tengo que hacer, el comienzo es tener fe en Jesús, ¿vale? Haber creído en Él, haber creído que Él es mi Señor y Salvador, haber creído en lo que a Él ha hecho, haber creído en lo que Él dice en su palabra, ¿vale? Está bien, hay mucha gente que en algún momento en su vida dice, sí, yo creo en Jesús, pero no es suficiente creer en Jesús, ¿no? Porque la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, sí, yo sí creo que hay Jesús, ¿vale? Pero vivo a mi manera. O sea, no es suficiente. O sea, no es suficiente para que haya esa transformación en mi vida. Decir, sí, claro, yo creo, ¿no? Lo típico, ¿no? Que yo he hablado con personas, sí, yo me acuesto y me levanto con el Señor. O sea, el Señor, ¿no? Vale, pero no es suficiente creer, sino que dice que añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué significa virtud? Si te vas ahí al original y buscas, virtud habla de conducta, habla de excelencia, habla de moralidad. ¿Y por qué añadid a la fe virtud? Pues precisamente por lo que estamos diciendo, porque no es suficiente decir, sí, yo creo, sino que mi fe tiene que ser expresada en obras, en la práctica. O sea, que si mi fe es genuina, tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento, deberá haber los frutos del Espíritu, si verdaderamente he creído en el Señor y estoy siguiéndole. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque si mi fe queda en algo hueco, vacío, pues no va a haber ni conocimiento de Jesús y seguramente voy a seguir viviendo de la misma manera y lo que va a haber es tropiezo tras tropiezo. Entonces, no te conformes solo con fe, con haber creído, sino añade a tu fe virtud. O sea, procura que tu fe sea expresada a través de tu conducta. ¿Qué resultado ha traído a mi vida el haber creído en Jesús? Eso es una pregunta que cada uno nos tenemos que hacer. ¿Qué fruto? ¿Qué cambio? ¿Qué transformación? Cuando yo le digo a alguien que yo soy cristiano, que yo creo en Jesucristo, ¿qué diferente ve esa persona en mi vida? ¿Verdad? Ahora, dice, y a la virtud, conocimiento. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer a Jesús. Necesito conocer acerca de qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús. Mira, Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39, dice así. Jesús está hablando y dice, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, escudriñar significa profundizar, significa indagar, estudiar. No solamente, bueno, leo un pasaje o leo la Biblia pues una vez al día, ¿no? Y no me estoy enterando de nada, pero da igual, pero por lo menos lo he leído, mi conciencia queda tranquila. Indaga, escudriña. ¿Por qué hacemos las reuniones también, aparte de las prédicas, pero en casa? ¿Qué hacemos? Comentar, preguntar. Bueno, ¿y qué opináis de esto? ¿Qué pensáis que significa esto? Oye, entendemos esto y ahí no es una oportunidad para escudriñar qué dice la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo conformarme a, pues ya está, me quedo sin entendimiento. Yo quiero seguir profundizando y conociendo. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Aquí está hablando de los habitantes de un lugar llamado Berea. Y mira lo que dice acerca de esto. Que fue un lugar donde fue a predicar Pablo y Silas. Versículo 11 de Hechos 17. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda disposición. Pero mira lo que dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, estos de Berea no se conformaron al sermón que escucharon de Pablo, sino que ellos, o sea, recibieron la palabra, pero fueron y empezaron a indagar, a ver, oye, lo que está diciendo este es verdad. No se conformaron a simplemente escuchar, sino que ellos indagaban. Yo siempre procuro animarte a que hagas esto. Mira, que no es lo que diga yo, que no es lo que diga yo o lo que diga quien sea. Da igual si es pastor, si no es pastor. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si yo digo lo que dice la palabra de Dios, genial. Pero que se trata de esto. Yo te animo a que tú profundices en la palabra de Dios. Profundices de manera personal. ¿Vale? Luego una predicación te puede ayudar a comprender, ¿vale? Y si yo digo algo en contra de la palabra de Dios, tú eres responsable de conocer la palabra de Dios para decir, David, aquí te lo estás inventando, ¿vale? Y también es verdad que dicen, hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué no enseñas, no aquí, ¿no? Sino en Ecuador, por ejemplo, ¿por qué no enseñas acerca de las sectas del mundo? De todas las mentiras y engaños para que estemos preparados. Mira, ¿tú sabes el chorro de sectas que hay? ¿Tú sabes el chorro de mentiras y engaños que hay? Lo mejor para conocer las mentiras es conocer la verdad. Cuando tú conoces la verdad, cuando escuchas una mentira te suena, eso es medio raro. Eso no se acomoda a la palabra de Dios. Amén. Entonces te animo a que añadas a tu fe virtud y a la virtud, a esa conducta, a esa moralidad, conocimiento. Pero luego dice también al conocimiento dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. ¿Qué significa esto? Poder dominar, poder controlar mis pasiones y deseos. A ver, ¿quién aquí tiene pasiones y deseos? No, si no tuviéramos pasiones y deseos, que estamos muertos. Vamos, estamos, ¿verdad? Todos tenemos pasiones y deseos. Y también tenemos no todos los deseos que tenemos son pecados, pero sí es verdad que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impulsa, que nos empuja a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Todos tenemos, ¿verdad? Nuestras reacciones, nuestros deseos que sabemos que algunos son lícitos y no convienen. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos poder tener dominio propio. Necesitamos poder controlar esas pasiones y deseos. Sí, los tenemos, pero no me arrastran.
¿verdad? Porque si no estaríamos perdidos. Y lo que está diciendo este texto es que el espíritu que el Señor nos ha dado, cuando nosotros le hemos abierto nuestro corazón, es de amor para poder amar, es de poder para poder vencer, pero también de dominio propio, para poder controlar esas pasiones y deseos. Y eso es algo que se tiene que practicar. Mira, Jesús habló de el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? No está diciendo tome mi cruz. Jesús cargó su cruz, ¿verdad? Cargó su cruz. Pero tú y yo tenemos nuestra propia cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte. ¿Qué es la cruz? Es donde se cruza mi voluntad con la voluntad de Dios y yo tengo que escoger. Te lo digo como una ilustración, ¿vale? O sea, yo tengo que decidir, no, Señor, yo renuncio. Yo decido morir a este pensamiento, a este deseo, porque sé que no es bueno, que no te agrada, que me hace mal. Yo decido. Niéguese a sí mismo cada día. Me tengo que negar a ciertas cosas. Me tengo que negar a mis impulsos, ¿no? Pues te decía, el niño que perdió y enseguida quería pegarle un puñetazo al otro. Pues eso son reacciones humanas, ¿no? Tener un mal perder, tener un mal carácter. Yo vengo a Cristo, Dios me da la capacidad ¿de qué? De ejercer dominio propio sobre mi vida. Y es algo que tenemos que practicar. Si yo nunca me niego a nada, ¿no? Y doy rienda suelta a todo lo que pienso y lo que digo, pues va a ser difícil controlar mis pasiones y deseos, ¿verdad? Y mucho peor cuando estemos en situaciones de tensión o depresión. Pero la Biblia nos dice que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Ahora, al dominio propio dice también añadid paciencia. O sea que si yo también me encargo de trabajar la paciencia, bueno, ¿y eso cómo se trabaja la paciencia? Mira, Hebreos capítulo 6, versículo del 11 al 12. Mira qué importante es la paciencia. ¿Por qué? Porque Hebreos 6 del 11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma disposición hasta el fin, hasta el final, para plena certeza de la esperanza, a fin, con el propósito de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas de Dios? La Biblia está llena de promesas, ¿vale? De promesas para ti y para mí, con fe, creyendo y con paciencia, esperando. Bueno, David, ¿y cómo se trabaja la paciencia, no? ¿Cómo hago para trabajar la paciencia? Pues yo siempre, si tú le pides al Señor paciencia, ¿tú sabes lo que Él te va a dar? Pruebas. Porque en Santiago, si mal no recuerdo, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mira, ¿cuándo uno desarrolla paciencia? Cuando está en situaciones de tensión, de presión, de dificultad y tiene que esperar. Tiene que esperar una respuesta de parte de Dios. Mis impulsos me dicen, arréglalo tú, David. Hazlo a tu manera. Busca una salida. Huye, sal corriendo. No sé, hazlo pues como tú creas que es mejor. Pero sin embargo, el espíritu que Dios me ha dado me dice: ten paciencia, confía en el Señor, espera en Dios, espera una respuesta de parte de Dios, ¿vale? Entonces, si tú y yo queremos imitar a Jesús, si queremos no tropezar, porque muchas veces la falta de paciencia nos hace tropezar, ¿verdad? ¿Qué más? A la paciencia, piedad. Primera de Timoteo, capítulo 4... Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Dice, consejo de Pablo a Timoteo: desecha, no hagas caso a las fábulas profanas y de viejas. Es decir,
no hagas caso a las historietas, no usa esta expresión como, no hagas caso a refranes populares, ni historias, ¿no? De la gente antigua, sino tú más bien ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, esto para los que van al gimnasio, para poco, no es para nada, pero para poco, ¿vale? No, está bien que vayas al gimnasio y que te cuides, pero él está poniendo este ejemplo, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué es la piedad? La piedad habla de devoción. ¿Cómo expresas tú tu devoción a Dios? Hay algo muy común, una palabra muy común que usamos que es el devocional. Viene de ahí, de la palabra devoción. ¿Qué es el devocional? Bueno, pues el devocional es que dedicas un tiempo a orar, a buscar a Dios, a leer la palabra. Da igual, o sea, normalmente se hace en la mañana, ¿no? Porque dice, bueno, mi primer tiempo del día se lo dedico al Señor. Hay gente que le viene mejor hacerlo pues, por la tarde o por la noche. Ahí verás tú cuándo te viene mejor. Pero ¿cómo expresas tu devoción a Dios? ¿Cómo muestras? ¿Cómo manifiestas que realmente amas a Dios, que estás apasionado por las cosas de Dios? Pues una de las formas es dedicando tiempo para Él, ¿verdad? Entonces, mira, dice, añadid a la paciencia piedad. Añade disciplinas espirituales a tu vida que hablen de que tú estás apasionado por el Señor. Y ya vamos terminando, dice, a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal, ahí está hablando concretamente entre hermanos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, está dando por sentado, mira, yo creo que acerca del afecto fraternal o del amor fraternal no hace falta que se diga. ¿Por qué? Porque ya habéis aprendido que debéis amaros unos a otros. Está hablando en el contexto de los creyentes. Está hablando de que somos un cuerpo, somos una familia. Hablábamos la vez anterior que estábamos aquí, considerarnos unos a otros, amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros. Dice también Hebreos 13, versículo 1, versículo muy corto, pero tajante, permanezca el amor fraternal, permanezca, ¿vale? Que no se te olvide, el amor fraternal. Y para finalizar, esto, si te das cuenta, es como una escalera, ¿no? Hay que ir subiendo escalones. Ahora añade esto, ahora añade esto. Pero dice algo que parece que es muy similar. Y al afecto fraternal, amor. Ah, pero es que para el afecto fraternal no hace falta amor. Pues no es lo mismo. O sea, afecto fraternal y amor no es lo mismo. No, pero es que afecto fraternal está especificando entre hermanos, pero amor en su máxima expresión. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7. Cuando está usando esta palabra amor, ese amor ágape, mira, ahí ya está hablando de extender el corazón y el amor más allá de, bueno, con los hermanos de la iglesia. No, ama. Ama incluso a tu enemigo. Ama incluso al que no soportas. Mira, es una clase de amor que la verdad que no podemos tener este tipo de amor si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Es así. Pero mira, Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7, está diciendo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, es decir, no es orgulloso, no es hago este gesto de amor contigo y luego me pongo una medallita y se lo digo a todo el mundo, mira lo que he hecho. No, el amor no es así. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, o sea, no se alegra cuando al otro le pasa algo malo, aunque pienses en tu mente, se lo merece, pero no se alegra, no se alegra, no, porque a veces pensamos, es que se lo merece, le ha pasado, ¿no? No, el amor no es así, el amor que Dios pide de nuestras vidas no es así, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este listón de amor está bien alto, ¿verdad? Pero este es el amor que Cristo ha tenido hacia nuestras vidas. Solemos usar estos versículos en las bodas, ¿verdad? Sí, porque el amor, pero este versículo no tiene nada que ver con la boda, ¿vale? Que lo sepáis, que no está hablando en un contexto matrimonial, aunque por supuesto que también llega, ¿no?, al contexto matrimonial. Sí, porque es que está bonito, ¿no? Lo escribes ahí, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y Corintios 13, ¿no? Y entonces sí, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. Sí, ya te lo diré yo a ti cuando lleven unos añitos casados, ¿vale? No, pero está hablando, esto no está hablando, le está hablando a la iglesia de Corintios. ¿Sabes por qué le está hablando? Porque había problemas muy graves dentro de la iglesia. Problemas muy graves de amor, no solo de afecto fraternal, había gente problemática, había gente, luego a Corintios le habla de lo de la cena del Señor, de que no se están considerando unos a otros y todo eso, y realmente había problemas de amarse unos a otros dentro de la iglesia de Corintios, ¿vale? Entonces ya no solo afecto fraternal, y te digo también, Jesús dice, si tú amas o si tú invitas solamente al que te cae bien, te lo parafraseo, ¿vale? Dice, pero eso no lo hace todo el mundo, eso en qué te hace diferente, ¿no? Tú invita o ten consideración con aquel que no te puede devolver el favor, ama a aquel que quizá no te ama de la misma manera que tú esperas, ¿entiendes? Entonces nos ponemos de pie y después de haberte dado toda esta lista, ¿vale? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, añade, son todo cosas prácticas. Quiero volver ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, y leerte versículos del 8 al 11. Y ahora sí, dice, después de todo lo que hemos visto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, escucha bien esto, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, habiéndote olvidado de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el versículo 12 añade Pedro, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, Pedro está diciendo, bueno, David, tú esto que has leído, esto ya son cosas que ya se saben, ¿no? No dejaré de recordaros estas cosas. ¿Por qué? Porque son de suma importancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas prácticas que van a guardar nuestras vidas de tropiezo y que nos van a ayudar a conocer más al Señor y a ser más como Él. Amén. Te invito a que podamos orar y que podamos pedirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de verdad que es un reto, Señor, es un desafío para nuestras vidas. Muchas veces, Señor, cuando te miramos a ti, miramos tu palabra, nos sentimos abrumados, Señor. ¿Cómo vamos a hacer, Señor? ¿Cómo es posible, teniendo yo tantos defectos, tantas dificultades, poder ser como tú? Pero gracias, Señor, que es tu Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que de todo esto que hemos dicho,
Tú has estado hablando aquí de añadir y añadir y añadir, pero Señor, yo te pido que por tu Espíritu Santo tú hables a nuestros corazones de manera particular. Señor, quizá hay algunos a los que nos estás diciendo en este tiempo, añade dominio propio. Quizá a otros estás hablando, necesitas añadir paciencia a tu vida. Quizá estés hablando a otros, necesitas trabajar el amor fraternal. Oh Dios, o quizá a otros estés hablándonos de devoción. Señor, de estar más apasionados por ti. Yo te pido que por tu Espíritu Santo tú vengas hablando, Señor. Oh Dios, y ayúdanos a poner estas cosas en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en ellas, Señor, a estar fijados en ellas, porque tenemos esta carrera por delante, Señor, y tú eres nuestro modelo a seguir. Gracias, Señor, que todo lo que tú nos hablas y nos pides, Señor, lo podemos ver en tu vida cumplido, Señor. Y tú te compadeces de nosotros, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Y te animo a que puedas pegar un repaso a este texto de 2 de Pedro, capítulo 1 en casa, y que incluso pues, puedas subrayar en tu Biblia, decir, Señor, yo necesito añadir esto a mi vida. No te abrumes, ¿no? Como decía, es que son muchas cosas, bueno, a ver, Señor, venga, dominio propio. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por la dieta. No, dominio propio, no. Dominio propio es lo que digo, ¿no? A lo mejor soy rápido para responder, me enfado fácilmente, venga, dominio propio. Piedad, venga, devoción, Señor, aquí. ¿Qué será? En el conocimiento, Señor, voy a empezar a estudiar tu palabra, no solamente a leerla, sino a estudiarla. Amén. Así que te animo. Bueno, recordarte, esta semana, reuniones de hogares, ¿vale? En los días que ya sabéis, miércoles casa de Joana, jueves en casa de Leo y Yolanda, salvo que por cualquier motivo se tenga que cambiar. El domingo pues yo estaré aquí, entre semana pues Diana y yo no vamos a estar porque vamos a estar ahí metidos en el campamento. Os pido por favor que os acordéis de orar, ¿vale? Por nosotros. Y nada, y también daros una buena noticia, y es que en medio del campamento me llegó la notificación de que ya pues nos han aprobado provisionalmente lo del tema de la asociación que queremos hacer aquí en Estepa, ¿vale? Eso, gloria a Dios, eso luego pues tarda su proceso de unos meses en que ya sea definitivo, pero bueno, ya tenemos un CIF provisional con el cual ya se puede empezar a gestionar algunas cosas. Y queremos que eso sea una herramienta pues de parte de Dios, ¿no? Pues para llegar a las personas. Así que nada, gloria a Dios por eso. Y Leo, vas a orar. También, si Leo puede recordar lo de los bautismos.